Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Cada libro de Pedro habla de nuestros enemigos espirituales. Primero de Pedro habla a nosotros como peregrinos en esta tierra de los enemigos que tenemos ahora mismo para desanimarnos de servir al Señor, para hacer que estemos ya desesperados. Y así Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para animar a los expatriados, a los peregrinos, los inmigrantes, para aguantar las persecuciones. Porque hay muchos, y para dar un buen testimonio en el mundo, y pone el énfasis en el cuidado del Señor sobre ellos, lo que hemos estudiado en 1 de Pedro, 5 capítulos, habla entonces de nuestros enemigos espirituales hoy y cómo podemos vencerlos. En capítulo 5 hablamos especialmente del enemigo del orgullo y cómo debemos humillarnos delante de otros, delante de Dios y hasta delante del diablo, sabiendo que es un enemigo, pero solo Dios nos puede ayudar. Pero el orgullo es un gran enemigo, así que él dice debemos humillarnos. Luego en versículo 7, 1 de Pedro 5, 7, echando tu cuidado al Señor, pues él tiene cuidado de vosotros. Tiene el enemigo de la ansiedad, preocupaciones, cuidados. Y el Señor entonces nos muestra la victoria que podemos tener no solo contra el orgullo, pero contra la ansiedad. Luego en versículo 8 tenemos el desánimo. El diablo anda rugiendo para ver quién puede devorar y nos quiere desanimar y hacer caer y no servir al Señor. Y muestra cómo el Señor nos da victoria en las caídas. Luego somos tentados la inconstancia. Voy a servir al Dios hoy, pero mañana ya veremos qué pasa. Y así somos inconstantes muchas veces. El Señor dice, mira, yo quiero afirmarle, establecerte. Y hablamos la semana pasada de que en el Señor podemos tener humildad, podemos tener despreocupaciones, podemos tener ánimo que tendremos victoria contra el diablo y podemos ser constantes y firmes a pesar de las dificultades. Ahora en capítulo 2 habla de enemigos que encontramos a la luz de la segunda venida de Cristo. Especialmente capítulos 2 y 3 de 2 de Pedro habla de la segunda venida de Cristo. Y capítulo 1 nos dice cómo prepararnos para tener fe y firmeza ante el engaño de los últimos días, porque allí es el mayor problema. Mucho engaño en los últimos días, muchas falsas religiones, muchas cosas que la gente sigue para tener felicidad en vez de seguir a Dios. Y esto muestra cómo vencer enemigos de nuestra vida espiritual en los últimos días antes de venir Cristo. Y así que está escrito para advertirnos de esos enemigos y protegernos en la fe. Algunos de los enemigos que veremos especialmente en capítulo 2, cuando habla de falsos profetas, es carnalidad. Es una persona que vive por lo carnal y así los falsos profetas viven para tener más dinero y cosas, lo material. Y así en el último día, muchas tentaciones a carnalidad y materialismo. Segundo, de falsos maestros de falsa doctrina, para hacer a la gente seguir otras religiones más que la fe en solo Jesucristo para salvar su alma. Y así el materialismo es la tercera cosa. Carnalidad, falsas enseñanzas y materialismo. El Señor dice, ¿cómo puede usted estar firme y no caer en esas trampas?
En capítulo 1, aquí veremos en versículo 10, lo que leemos esta mañana, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Podemos estar firmes, podemos estar fuertes y no engañados con las trampas de los últimos días y los enemigos. Y así tenemos que reconocer que no es por fuerza propia. Eso aprendimos en la humildad. En 1 de Pedro 5, no podemos nosotros luchar contra diablos y falsos maestros. Él es muy astuto y más inteligente que nosotros y nos puede engañar fácilmente, pero hay victoria, hay ayuda, y eso está en Dios, Dios mismo. Dios provee todo lo que necesitamos para nuestra santidad. Versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos da todo lo que nos hace falta para poder vivir una vida victoriosa, sin caídas en estos errores, si confiamos en el Señor. Y en especial, hay 4 cosas en que tenemos que confiar. Y eso es el mensaje de esta mañana, de 2 de Pedro 1, los primeros 4 o 5 versículos aquí. Primero, nota que habla desde los primeros versículos la palabra fe. Versículo 1, una fe igualmente preciosa la nuestra. Y en versículo 1 dice, por la justicia de nuestro Dios tenemos esa fe. Tenemos que tener fe en la justicia de Dios, número 1, para poder mantenernos firmes y fuertes. Segundo, tenemos que tener, tenemos que tener entonces un conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Primero, fe en la justicia de Dios. Luego, en versículos 2 y 3, tenemos la cosa de que tenemos, en versículo 3, el conocimiento de aquel que nos llamó. Tiene fe en la justicia de Dios y conocimiento de Dios mismo, de su deidad, que Él es Dios, de su amor en que pagó por nosotros el pecado. Él puede salvarnos, Él puede rescatarnos y solo Él. Tercero, en versículo 4, usa la palabra promesas. Dice, preciosas y grandísimas promesas. Tenemos así fe en la justicia de Dios, tenemos el conocimiento de Dios y tenemos confianza en las promesas de Dios, que Él promete salvarnos, santificarnos, nos promete su Espíritu Santo, promete que vendrá otra vez. Y así, pensando en las promesas del Señor, podemos estar firmes y fuertes. Y la cuarta cosa, en la última parte del versículo 4, habla de arrepentimiento de pecado, que es el sello de todo esto. Y así el Señor tiene allí poder para librarnos. Así que podemos ver estas palabras en estos versículos de fe en la justicia, conocimiento de Dios. Tenemos luego el poder de Dios para ayudarnos. En versículo 3, pasé por alto un poco eso, dice, aunque lo leímos, dice, mediante su divino poder, tenemos esta ayuda, poder de Dios. En versículo 4, las promesas de Dios a los arrepentidos. Oremos y veremos el camino de victoria sobre los enemigos de los últimos días. El camino de victoria. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, confiar en ti para ayudarnos. Ayúdanos, Señor, a conocer el camino de victoria que nos das por fe, crecer en la fe, como veremos la próxima vez, por añadir a nuestra fe. Señor, glorifica tu nombre, pedimos en esta hora, para que podamos crecer cerca de ti, confiar en ti, y así, Señor, glorificarte en nuestras vidas como siendo más que vencedores, como dices en Romanos 8, más que vencedores por medio de Cristo Jesús, que murió por nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.
Hablamos la semana pasada hace 2 semanas de 1 de Pedro 5, que el león rugiente que quiere devorarnos es el diablo. Y mencionamos que no está rugiendo, sino está cerca. Si está lejos y ruge, entonces nosotros no nos asustamos, nos preparamos. Pero el león cuando está rugiendo está cerca de la presa porque quiere asustar la presa y hacerle desesperarse. Y así nosotros tenemos que reconocer que si estamos mirando muchos problemas en nuestras vidas, muchos enemigos, es porque el enemigo está cerca. Pero por más cerca que es el enemigo, más cerca es Dios que puede ayudarnos a vencer el enemigo. Y así encontramos 4 diferentes maneras de vencer los enemigos. Número 1, versículo 1. Simón Pedro. Es importante comenzar con su nombre. Pedro no se introduce solo como Pedro, ni tampoco solo como Simón, sino Simón Pedro. ¿Quién era Simón? El primer nombre de Pedro de nacer es lo mismo como hablamos la otra semana de Simeón. En Lucas capítulo 2, después del nacimiento de Jesús, fue al templo y Simeón estaba allí. Ese es el nombre de uno de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, de los hijos de Israel. Cuando la esposa de Israel, de Jacob, dijo, he pedido de Dios un hijo. Pedido es la palabra Simeón. He simeonado, podemos decir. He pedido de Dios un hijo. Así que voy a llamarle pedido. Voy a llamarle Simeón. Así que Simón era uno pedido de Dios de su madre. Y entonces, él llegó a ser creyente, pero todavía era su nombre primero, que tenía que aprender su necesidad de oración. Cristo dice, Simón, he pedido, he simoneado por ti, he orado por ti, para que tu fe no falle, pues el diablo quería sandarearte, porque tú me has fallado muchas veces. Antes de hablar de 1 de Pedro, teníamos un estudio de la vida de Simón Pedro, y como había muchos fracasos, muchos engaños, muchas caídas, pero cada vez se levantó. Pero un día vino Jesús en Cesarea Filipos y dijo, Simón, voy a llamarte ahora Pedro, porque tú vas a cambiar. No vas a estar inconstante, cayendo. He orado por ti para que tu fe no falle y un día tú vas a ser una piedrecita, parte de la gran piedra, de la peña que es Jesús, ¿verdad? Tú vas a formar parte de la iglesia. 1 de Pedro 2 dice, todos los cristianos somos como piedras vivientes, con Cristo como la piedra principal. Y dice, Pedro, tú vas a ser una piedra en mi casa, tener estabilidad, tener firmeza, pero así es que tú necesitas entrar en esto por fe para cambiar de ser Simón para ser Pedro. Uno que siempre necesita que la gente pide por ti, hasta llegar a ser una persona firme. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Somos todos como Simón, demasiado caído, decaído, fracasados, pero si somos justos, Proverbios dice, un justo a lo mejor cae 7 veces, pero cada vez se levanta si es un cristiano real. Y así queremos cambiar de Simón a Pedro y lo hacemos por esas 4 maneras. Primero, todo comienza con fe que nos hace siervos de Dios. Simón Pedro dice, yo soy Simón, reconozco que tengo mis debilidades, pero como Jacob se cambió en Israel, príncipe con Dios, yo he cambiado de Simón a Pedro. Todavía reconozco que soy Simón, pero gracias a Dios, Dios me está cambiando para ser un Pedro.
Pero siendo Pedro, no soy primeramente un gran apóstol, uno enviado como líder de la iglesia. ¿Cómo se nombra a sí mismo? Primero, yo soy ¿qué dice el versículo 1? Siervo y apóstol de Jesucristo. Yo primeramente no soy una persona especial, solamente un esclavo de Jesucristo, un siervo. Estoy en la tierra para servir a mi Señor Jesucristo. ¿Sabes? Eso es porque tú y yo estamos en la tierra, no para vivir en lujo, no para vivir en placer, sino para servir a Dios. Y así estamos aquí para ser siervos, pero y apóstoles. Apóstol significa un enviado. Jesús me envió a propósito para servirle, no en cualquier cosa, pero para servirle en dar la palabra de Dios a otros. Así que Dios tiene un apostolado, si puedo usar esa palabra como aquí, para cada persona. Dios quiere que seamos siervos, pero es porque Él quiere enviarnos para servirle en alguna manera especial. Así yo soy un siervo y un enviado de Jesucristo para cumplir su voluntad, y estoy enviado a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El hecho es que tenemos que dejar a Cristo cambiarnos, y así se hace por medio de la fe. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo tengo la fe de Pedro, la fe de Pablo, la fe de Abraham, la fe de los grandes siervos de Dios. Creo que no. No. Tu fe es la misma clase de fe que tenemos nosotros los apóstoles. No puedes decir, yo no tengo habilidad, yo no puedo. No eres tú, es Dios. Hay que tener fe que Dios me ha dado una habilidad de servirle. El hecho es que la fe, dice Cristo a Pedro, es como un grano de mostaza. Como un amigo mío en el dormitorio de Bob Jones hace muchos años dijo, sabe que no es una piedrecita, es una semilla. Las dos parecen lo mismo casi, ¿verdad? Una piedrecita de arena, ¿verdad? Pero luego, si se planta, no crece, no tiene vida dentro de sí. Una semilla de mostaza parece el mismo tamaño de arena, a lo mejor una piedrecita, pero si se siembra y se cuida, crece, porque tiene vida en sí. Tiene que morir a sí mismo, tenemos que morir nosotros mismos, pero después de morir en la tierra, reaviva y entonces da más mostaza. Y así somos nosotros. No debemos tener corazones de piedra, sino mostaza, aunque sea pequeña nuestra fe. Hay algunos que se jactan, mira, yo tengo fe, lo que tienes es un corazón de piedra que debe convertirse en carne, ¿verdad? Y nunca crecen, porque aunque reciben predicación y predicación, no quieren servir a Dios. Es como un corazoncito de piedra. Pero cuando es un grano de mostaza, uno dice, mira, yo no tengo mucha fe, pero es la misma clase de fe como tenía Pedro. Él fallaba, fracasaba, pero se levantaba y así crecía y llegó a ganar muchas almas para el Señor. Y así soy yo, debo morir a mí mismo, pero si tengo fe real, voy a crecer en el Señor. Voy a llevar fruto para el Señor. Puedo predicar lo que quiero a los que no tengan fe. Tiene algo, parece fe, pero no es fe y nunca va a crecer. Mientras que si predico a uno que tiene poca fe, pero es fe real, es la misma clase de fe que tenía Pedro y Pablo y todos los misioneros de los siglos. Solo necesita crecer en el Señor y miraremos cómo añadir a tu fe para que crezca la próxima semana. Pero por ahora, lo importante es tener fe como Abraham,
que había fracasado el Señor, entregado a su esposa 2 veces casi para una harem de diferentes reyes, pero el Señor le perdonó de su falta de fe y le ayudó a crecer en la fe porque tenía una fe real. Y nosotros tenemos fe igual como de Abraham, como de Pedro. Pero hay que reconocer que la victoria que sigue es solo para los que tienen fe real, que han aceptado a Jesucristo. Muchos tienen mucha fe en su iglesia, mucha fe en sus buenas obras, mucha fe en su penitencia en la iglesia, en sus confesiones a sacerdotes, pero no es una fe real, sino es una fe en Jesucristo, que dice, mi iglesia no me salva, las confesiones no me salvan, la penitencia no me salva, todo el purgatorio no me podría salvar. Cristo pagó por todo mi pecado, dice la Biblia, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Solo Cristo me puede salvar. Y cuando uno reniega fe en su iglesia, fe en sus buenas obras, y tiene fe que Cristo y solo Cristo le ha perdonado y que le puede salvar, entonces tiene fe real, verdadero, arrepentido, como veremos en un momento, pero la primera cosa que necesitas es fe. Pero, ¿cómo sé que yo tengo la fe de Pedro? Ahí lo dice en versículo 1, ¿verdad? Dice Simón Pedro, los que habéis alcanzado, por la justicia de Dios, es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tengo fe en Dios por medio de Jesucristo, y eso es por la justicia de Dios. Hay muchos que se llaman calvinistas, y yo estoy en contra de mucho de calvinismo, ¿verdad? Por esta razón, que no sería justo que Dios diga, yo te escojo a ti, no voy a decirle por qué, solo te voy a escoger para darte a ti fe, pero no voy a darte a ti fe, solamente voy a darle a ti fe, pero no a ti. No, el regalo de fe que está ofrecido a todos. No solamente escoge ciertas personas para tener fe. La Biblia dice que Dios escoge quién será salvo. La Biblia dice que el Señor tiene algunos elegidos para ser salvos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los elegidos? Los que tienen fe en Jesucristo. Él escoge, Él elige quién irá al cielo. Él elige todos los que tienen fe en Jesucristo. Pero no dice que elige quién tendrá fe en Jesucristo. Solo elige todos los con fe en Jesucristo para ser sus hijos, para ir al cielo, para ser adoptados como hijos de Dios. Así que el calvinismo dice, no solo escogió quién será salvo, escogió quién va a tener fe. Y Dios dice, no voy a decirle por qué, pero voy a escogerte a ti para tener fe, pero no voy a escogerte a ti. No, la Biblia me dice claramente que Él ofrece salvación a todos. Los que le rechazan, la cosa va mal. Pero el hecho es que Dios es justo. Dios no es injusto para escoger este y no otro. Dios en su justicia ofrece la misma fe a todo el mundo. Pero es para cada uno poner su fe en Jesucristo, y entonces, para crecer, veremos añadir a su fe virtud, conocimiento y las otras cosas. Primera cosa es fe en la justicia de Dios, fe en Dios para salvar por medio de Jesucristo, que murió para todo el mundo y pagó por todo pecado. Por fe en Jesús, no fe en la iglesia, puedo llegar a Dios y la salvación. Después de tener esta fe en la justicia de Dios, diciendo, yo puedo crecer porque Dios me da esa oferta de fe por justicia. Segundo, hay que conocer a Dios. Después de crecer en la fe, en la justicia de Dios, hay que conocer a Dios por medio de una relación personal con Jesús como nuestro Salvador, y así disfrutaré de su gracia y disfrutaré de su paz
que serán multiplicadas. ¿Quiere leer versículo 2 conmigo? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Más tarde vamos a ver en versículo 5 que habla de nosotros añadir a nuestra fe, como sumar a nuestra fe. Pero aquí Dios no solo agrega, suma a nosotros algunas bendiciones, no, Él multiplica bendiciones. Su matemática es una matemática de multiplicación, que es mucho más. Si yo sumo 100 a este número, a 3, tengo 103. Si yo multiplico 100 por 3, tengo 300, mucho más. El hecho es que la bendición de Dios es una bendición multiplicada para los que conocen a Dios. Por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengo que creer en Dios para salvarme por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Pero luego tengo que conocer la gracia de Dios, conocer la paz de Dios por medio de conocer su Hijo Jesús. Así que por Jesús tengo el comienzo, la salvación. Y por Jesús tengo el crecimiento en gracia y en paz. ¿Cómo puedo yo tener más gracia para vivir la vida cristiana? Bueno, por medio de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Igual como tenías que conocer a Jesús para ser salvo, tienes que conocer a Jesús y Dios para seguir creciendo en gracia y en paz. El hecho es que eso es una guardia especial para nuestra piedad, que nos protege de falsos conocimientos, de falsos enemigos, por medio de conocimiento personal e íntimo de Dios y de Jesucristo. Esta palabra conocimiento se repite 10 veces en 2 de Pedro. Aquí la primera vez, conocimiento. Mira el último versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Quiere leer eso conmigo? 3:18, el último versículo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note que comienza mi crecimiento con conocimiento de Dios y termina con crecer en conocimiento de Dios. Conocer, en español ustedes lo entienden mucho más que un americano. Un americano no entiende la diferencia entre saber y conocer. En inglés decimos know. You know him. Le conoce o sabe de él. You know about him. Pero la misma palabra. En español tenemos saber, que es tener idea en la mente, pero conocer es una relación personal, un conocimiento personal. Muchos saben de Dios, pero no conocen a Dios. Muchos saben mucho de la Biblia, pero no llegan a conocer más íntimamente el Dios de la Biblia. Hay personas que a lo mejor han leído un libro del presidente, pero no conocen el presidente como su esposa. Algunos que le conocen un poco, pero no profundamente como su esposa. Y así es que nosotros no debemos solo leer acerca de Dios para saber de Dios. Debemos tener una relación íntima, personal, de conocer a Dios de esa manera especial y personal. Y esto es lo que nos da gracia y paz. Si yo conozco a Dios, yo tengo conocimiento de alguien que no me falla, que es omnipotente y que me ama. Y si me ama y es omnipotente para guardarme, yo puedo confiar en Él. Pero muchos no conocen a Dios y no saben que es un Dios que les va a guardar, que les va a proteger. Por eso tenemos que conocer a Dios por medio de la palabra y por medio de estudiar de su Hijo Jesucristo y conocer su gracia
por más que conozco a Dios, más conozco su gracia, que es un Dios que da favores a los que no merecen nada. La palabra gracia. Yo no merecí la salvación y no merezco la ayuda de Dios diariamente para seguir perdonándome y ayudándome, pero el hecho es que por conocer a Dios empiezo a conocer lo que es gracia de verdad, que es amor infinito, que es amor perdonador, que es amor de ayuda, que es gracia a uno que no lo merece. Y así es que algunos dicen, oh, yo sé que Dios va a contestar mi oración. Siempre ha hecho buenas cosas. Siempre yo oro mucho. No, Dios no contesta mi oración por mi mérito. Dios no me bendice por su mérito. Me bendice, me contesta por su gracia. No porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. Así, por más que conozco ese Dios de confianza, más disfruto de su gracia. Y como estoy conociendo su gracia, que no tengo que merecer, solo tengo que acercarme en fe en su gracia, eso me da paz, tranquilidad, que Él está en control de todo, que Dios obra todo bien para los que le aman. Así, por conocer a Dios, conozco lo que es gracia. Por conocer lo que es gracia, ya conozco lo que es paz y la paz de Dios. Si gracia y paz o sean multiplicadas, ¿cómo puedo tener mi paz multiplicada? No estar preocupado de tantas cosas. Bueno, esto viene en el conocimiento de Dios. Dios significa, el nombre Dios significa fuerza, poder, omnipotencia. Así que yo, por conocer este Dios de poder, voy a tener paz, que Él cuide de mí. Pero que si no lo merezco, conozco la gracia, no importa lo que merezca. Y así, ¿cómo puede llegar a conocer a Dios así? Bueno, por conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y así, por conocer más de Cristo, conozco más de Dios. Y así, la gracia que Dios dio a Daniel y sus amigos, y la paz que les dio a ellos para ir al horno de fuego o para ir al foso de leones, por la paz y el gozo, y la paz y la tranquilidad que Dios dio a Elías y Eliseo cuando los reyes querían matarlos y Dios envió hasta fuego del cielo para quemar los enemigos de Elías. Así el Dios del cielo que los guardó, que los bendijo para que estuvieran siempre en paz, es el mismo Dios que yo tengo si primero tengo fe y si segundo tengo mayor conocimiento de Dios. Por eso, este año, cada año les animo a memorizar algo de la Biblia. Este año está comenzando con lo que leeremos cada domingo en la noche. Si bien el hermano Omar nos dirigirá, pero de cualquier manera en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Voy a estar en paz. Un texto que todos deben conocer de memoria. Así que este mes vamos a ver si para el final del mes cada uno puede repetirlo de memoria, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a conocer a Dios. Por conocer la palabra que habla acerca de Dios como nuestro buen pastor. Como el que me da reposo. Que Él que prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí tenemos entonces un conocimiento de Él. Y esto fue antes de la cruz. Y cuando vino Jesús a la cruz y resucitó, más gracia, más amor podemos entender para amar más al Señor y hacernos así sensibles a Él. Para su guianza, para su bendición, para su cuidado. Número 3, después de tener un crecimiento en fe, en la justicia de Dios, por la justicia, después de conocer a Dios más y más, por medio de conocer a Jesús y su palabra más y más. Número 3, tengo confianza en su poder. Allí versículo 3, ¿quiere leer? Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria e excelencia. Nota que habla otra vez de conocimiento, pero esta vez conocimiento de su gloria y excelencia y conocimiento de su divino poder. Aquí podemos meditar que Él es tan glorioso y tan excelente que quiere darme poder para vivir esta vida y vencer los enemigos. Aquí tengo su gloria y excelencia, que es la causa de su llamamiento a mí. Yo soy llamado, dice, para ser un apóstol, un enviado del Señor. ¿Por qué me llama? ¿Por qué me envía? Dice allí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El hecho es que porque Dios me llamó para ser salvo, porque yo lo merezco, no, por su gloria y excelencia me llamó. Algunos traducen esto, en vez de la palabra por, usan la palabra a. Mira allí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Algunos lo traducen así, porque no solo habla de la gloria que me ayuda, pero me llama a lo que Dios me llama. Me habla de que me llama a ser como Dios, ser como Cristo, tener la gloria de Dios. Debo tener el amor que demuestra Dios, la misericordia que demuestra Dios. Esto es la gloria de Dios, la excelencia de Dios, todo su carácter, el fruto del Espíritu. Y Él me llama a mí a su gloria y excelencia, y me llama por medio de su gloria y excelencia. Si por su gloria me llama para ser como Él en este caso. Y así puedo conocerle para llegar a ser más y más como Él para su gloria. Y esto es porque llego a conocer su poder. Por su gloria y excelencia veo que Él es omnipotente, todopoderoso. Por eso, dice en versículo 3, yo tengo todo lo que necesito para vivir una vida cristiana. Todo lo que necesito para ser piadoso. Todo lo que necesito para glorificar al Señor. Me está dado eso como un regalo por su divino poder. Por su excelencia me lo da y por su poder me lo da. Él tiene poder para darme poder. Él tiene omnipotencia, así me puede ayudar en cualquier necesidad. Soy un ciego, Él puede sanar los ciegos. Soy un cojo, puede sanar los cojos. Soy un leproso, puede sanar la lepra. Estoy muerto, puede resucitar a Lázaro, puede resucitar a los muertos. El hecho es que tengo que confiar en Él para vencer los enemigos, por meditar que Él es omnipotente y glorioso y da su poder por su propia gloria, da poder para cada uno que confía en Él. Por más, hay personas que me sorprenden. Hay algunos de ustedes que son más flacos que su servidor, pero le veo levantar un peso, ¿verdad? Y digo, wow, ese hombre tiene más fuerza, más poder de lo que pensé. Por más que te conozco, más te aprecio por eso. Por más que conozco mi Dios, más le aprecio por su poder, en su gloria y excelencia. Confía en Dios por conocer a Dios, conocer su poder. Así tenemos fe en su justicia, tenemos fe en Él mismo, en su conocimiento de Él, tenemos confianza en su poder y para terminar, meditamos en sus promesas para poder tener esa victoria. Meditando en sus preciosas promesas que Dios nos dio por causa de su gloria y excelencia, llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. Versículo 4, ¿quiere leer? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
¿Cómo sé que Dios me ayudará a participar en su naturaleza divina? Por causa de sus grandes y preciosas promesas. Él tiene poder para ayudarme y Él promete ayudarme. Tengo que tener fe en su justicia, tengo que tener fe en Él mismo, en su persona, fe en su poder y fe en sus promesas. Dios promete eso solo para, que dice la última parte del versículo 4, ¿para quién? Para los que han huido la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Si no quiero dejar la corrupción del mundo, si quiero disfrutar del mundo, ya no tengo fuerza contra el enemigo, Dios no me ayuda. Él ayuda a los que están arrepentidos, los que quieren correr de la corrupción del mundo, y para ellos, los que están arrepentidos, no importa si eres como la ramera Racab, Dios le perdona y le limpia. No importa si eres un endemoniado con 2,000 demonios, Dios le puede librar y perdonar. No importa que eres un publicano que ha engañado tu nación, Dios te puede perdonar. No importa que seas un pródigo que ha corrido de tu papá y ya ha sido bien rebelde, Dios le perdona. No importa que ha sido un blasfemo como Saulo, que llegó a ser Pablo, Dios puede ayudarte a ser un apóstol, un siervo de Dios, un enviado de Dios, perdonado de tu blasfemia. Aunque seas tan malo como era Saulo, puedes tener tanta fe como tenía Pablo para la gloria del Señor. Ya que se ve lo que Dios provee por nuestra victoria, Pedro entonces muestra que hay que poner diligencia para añadir a esta fe virtud, conocimiento y lo demás que veremos la próxima vez. Dios promete grandes cosas. El versículo 2 promete disfrutar de gracia y paz multiplicadas. Versículo 3 promete disfrutar de todo lo necesario para vivir una vida gozosa y espiritual. Versículo 4 promete participar de la naturaleza divina y ser más como Cristo. Versículo 8 va a prometer entusiasmo para trabajar por el Señor y no ser ociosos. Versículo 8 va a prometer darnos una vida fructífera. Versículo 9 promete dar sabiduría y prudencia por ver el resultado futuro de nuestras acciones. Vamos a tener esa sabiduría y prudencia. Promete en versículo 10 darnos seguridad de nuestra propia salvación. Promete en versículo 10 cumplir el propósito de nuestra vocación como creyentes. Promete en versículo 10 ayudarnos nunca a caer en desesperación o engaño de los falsos apóstoles. Versículo 10 promete librarnos de los pecados antiguos. Versículo 11 se asegura de una amplia y generosa entrada en el reino por sus victorias. Solo en los primeros versículos tenemos una docena o más de promesas del Señor. Dios promete grandes cosas y Él tiene poder para dar esas cosas. Y Él, por su gloria, excelencia y gracia, tiene amor para darte esta ayuda. Pero tenemos que arrepentirnos, querer huir de las concupiscencias y confiar en el Señor. Y más tarde veremos, hay que añadir a nuestra fe las virtudes que Dios quiere y podemos ser más que vencedores en cualquier batalla que encontramos. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por hacernos más que vencedores, por tu gracia, por tu persona, por tu poder, por tus promesas, por tu justicia. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a amarte, servirte, glorificarte, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña
en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.